Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 3 de enero de 2020 son: un registro, 2.021.371. Vista a qué se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Es innecesario que se otorgue si la improcedencia parcial del juicio no impide el análisis integral de la litis constitucional planteada. 2. Registro. 2.021.370. Valor agregado. La enajenación de aceite de gallina, grasa, harina de pluma y sangre, harina de carne y hueso, harina de carne y grasa animal o sebo, de diversos tipos de animales de granja, que son empleados como componentes para la elaboración de alimento para ganado, debe gravarse conforme a la tasa general del 16%. 3. Registro. 2.021.369. Tutela jurisdiccional efectiva. No se garantiza este derecho al quejoso privado de la libertad, por el hecho de que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer el recurso de revisión, le nombre un defensor por no tener un licenciado en Derecho que lo represente, si en el juicio de amparo indirecto no se le designó a uno oficiosamente, por lo que debe revocarse la sentencia recurrida y ordenarse la reposición del procedimiento. 4. Registro. 2.021.368. Trabajadores al servicio del Estado. La notificación del acuerdo por el que se cita a las partes a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, debe hacerse por estrados, en términos del artículo 142 de la ley relativa. 5. Registro. 2.021.367. Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Los mediadores y conciliadores adscritos al Centro de Justicia Alternativa tienen la categoría de confianza. 6. Registro. 2.021.366. Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Los actuarios de esa institución tienen la categoría de confianza. 7. Registro. 2.021.365. Trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, conforme a las condiciones generales de trabajo, tienen derecho a la estabilidad en el empleo. 8. Registro. 2.021.364. Trabajadores de base al servicio del Estado, cuando no prospere la acción del cese de su nombramiento y se encuentren suspendidos por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, este debe pronunciarse en el mismo laudo respecto de la reincorporación en el cargo y el pago de los salarios caídos, independientemente de que aquellos no los hubiesen reclamado en su contestación. 9. Registro. 2.021.363. Trabajadoras de confianza al servicio del Estado despedidas con motivo de su embarazo. Forma de distribuir la carga de la prueba para acreditar la discriminación por razón de género. 10. Registro. 2.021.362. Trabajadoras de confianza al servicio del Estado despedidas con motivo de su embarazo. Elementos que conforman la indemnización respectiva, como reparación integral a que tienen derecho. 11. Registro. 2.021.361. Trabajadora embarazada, cuando aduce que la razón de su despido fue por encontrarse en ese estado de gravidez, la autoridad debe relevarla de la carga de acreditarlo, a fin de desvirtuar, en su caso, la renuncia presentada por el patrón, recabando pruebas al respecto. 12. Registro. 2.021.360. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, entre otras, diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, pues con ello se impediría que los trabajadores participen directamente en la creación y revisión de los contratos colectivos de trabajo, sin que ello implique atentar contra la inmunidad o fuero de los sindicatos y sus dirigentes. 13. Registro. 2.021.359. Suspensión definitiva en el juicio de amparo. Es improcedente concederla contra la aplicación y efectos del artículo 25, fracción 6, incisos A y B grande, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. 14. Registro.
2.021.358 Servicio Público de Transporte en el Estado de Puebla. La calidad de concesionario nace con la expedición del título de concesión que lo acredita como tal y no solo con la resolución de procedencia de concesión en la que resultó beneficiario. 15 Registro. 2.021.357 Servicio Público de Transporte en el Estado de Puebla. El análisis de la fecha en que se emite el título de concesión es una cuestión de fondo y no de procedencia del juicio de amparo indirecto. 16 Registro. 2.021.356 Separación ilegal de una trabajadora de confianza al servicio del Estado motivada por su condición de embarazo. Al constituir una discriminación por razón de género, da lugar a la indemnización como medida de reparación. 17 Registro. 2.021.355 Separación ilegal de una trabajadora de confianza al servicio del Estado motivada por su condición de embarazo. Constituye una discriminación por razón de género, que origina la reparación integral a la víctima. 18 Registro. 2.021.354 Salarios caídos derivados de la insumisión al arbitraje se generan hasta que se pagan las indemnizaciones principales, independientemente de que en dicho pago no se incluyan otros conceptos accesorios que se generan con motivo de la mora en que incurra el deudor. Ley Federal del Trabajo vigente hasta el 30 de noviembre de 2012. 19 Registro. 2.021.353 Sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción 4, de la ley de la materia. Es innecesario dar al quejoso la vista respecto de la causal de improcedencia advertida conforme al artículo 64, segundo párrafo, si la insubsistencia del acto reclamado que motivó que se decretara aquel forma parte de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional en un diverso juicio de amparo cuya materia es idéntica. 20 Registro. 2.021.352 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El artículo 37, sexto párrafo, de la Ley Federal relativa, abrogada, no viola el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones. Aguas que van, quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén Quimei, Quimei Neuquén. 21 Registro. 2.021.351 Recurso de revocación. Es oportuno, aun cuando se interponga antes de que se notifique el auto recurrido. Legislación del Estado de Oaxaca. 22 Registro. 2.021.350 Recurso de queja en el juicio de amparo. El tercero interesado tiene legitimación para interponerlo contra la interlocutoria que resolvió fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional. 23 Registro. 2.021.349 Recurso de inconformidad en amparo indirecto. La autoridad responsable carece de legitimación para interponerlo contra las multas impuestas en el procedimiento de ejecución de la sentencia protectora, si no se dirigieron a ella, sino a servidores públicos que la antecedieron y que ya no ejercen los cargos que las originaron. 24 Registro. 2.021.348 Publicidad de resoluciones de los tribunales colegiados de circuito sobre constitucionalidad o convencionalidad de una norma general. Es innecesaria cuando en relación con el tema de que se trate exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo defina, y el tribunal deba aplicarla al caso concreto. 25 Registro. 2.021.347 Pruebas en el juicio de amparo. Oportunidad de su ofrecimiento cuando el acto reclamado es negado por la autoridad responsable. 26 Registro. 2.021.346 Prescripción de la acción para ejecutar un laudo. La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto no tiene el alcance de interrumpir el plazo respectivo. 27 Registro. 2.021.345 Nulidad de convenio de terminación de la relación laboral por vicios del consentimiento. Procede aun cuando previamente haya sido sancionado por una Junta de Conciliación y Arbitraje. Inaplicabilidad de la jurisprudencia segunda. J17/2015, décima. 28 Registro. 2.021.344 Notificaciones personales al demandado en el juicio laboral.
deben realizarse por boletín o por estrado si omitió señalar domicilio para tal efecto. Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. 29 Registro. 2.021.343 notificaciones personales en el juicio de amparo al quejoso privado de la libertad en un centro de reclusión que impliquen el desahogo de prevenciones o requerimientos. A fin de garantizar su derecho a una tutela judicial efectiva, deben considerarse efectuadas desde el momento en que quede legalmente enterado su defensor. 30 Registro. 2.021.342 Nacionalidad mexicana por nacimiento. El artículo 30, inciso A, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es extensivo a supuestos no previstos expresamente. 31 Registro. 2.021.341 Ministerio Público de la Federación adscrito a la Autoridad de Amparo. Carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concede la protección constitucional para que el juez de control califique la determinación de abstención de investigar, al no afectar el interés específico que representa. 32 Registro. 2.021.340 Juicio de amparo indirecto. Procede contra actos dictados después de concluido el juicio, que por su naturaleza no están vinculados con el procedimiento de ejecución. 33 Registro. 2.021.339 Industria eléctrica. El artículo 161 de la ley relativa, al disponer la publicación en Internet de determinada información, tiene un fin constitucionalmente válido. 34 Registro. 2.021.338 Indemnizaciones derivadas de la insumisión al arbitraje se entienden pagadas desde el momento en que la demandada pone a disposición del trabajador, a través de los medios legales permitidos, las cantidades adeudadas. 35 Registro. 2.021.337 Impuesto predial. El artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, al establecer una reducción en su pago a los predios rústicos destinados a fines agropecuarios o los que tengan uso habitacional por parte de sus propietarios, no viola el principio de equidad tributaria. 36 Registro. 2.021.336 Impuesto predial. El artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, al contener una tabla para su cálculo que permite que al aumentar en una unidad el límite superior de un rango, los contribuyentes queden comprendidos en el siguiente, no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. 37 Registro. 2.021.335 Improcedencia del juicio de amparo por no agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No se actualiza si los actos de omisión o decisiones reclamadas del Ministerio Público emanan del trámite de una averiguación previa que deba llevarse conforme al procedimiento anterior, y no de una carpeta de investigación. 38 Registro. 2.021.334 horas extras de los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz. Deben excluirse de su condena los periodos vacacionales y los días de descanso obligatorio o festivos, cuando no exista controversia respecto de que no se elaboraron. 39 Registro. 2.021.333 Facultades de verificación de la Secretaría de la Función Pública. El artículo 125 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al prever que dicha dependencia podrá iniciar en cualquier tiempo intervenciones de oficio, viola el derecho a la seguridad jurídica. 40 Registro. 2.021.332 Emplazamiento en el juicio laboral. Si en amparo indirecto se impugna su ilegalidad o ausencia así como el laudo respectivo, ostentándose el quejoso como persona extraña por equiparación, y el juez de distrito desecha la demanda por estimar que no tiene ese carácter, solo procede la escisión de la demanda si en ella se expresaron conceptos de violación contra el laudo, o por violaciones procesales. Esperanza, en la vida que perdura, y los campos que de nuevo florecen, corazones que se curan, la semilla permanece, fuego eterno, resplandece.
41 registro. 2.021.331 despido de una trabajadora embarazada al servicio del Estado, aun cuando tenga el carácter de confianza y por ello no tenga estabilidad en el empleo, debe presumirse que aquel fue con motivo de su embarazo, salvo prueba fehaciente en contrario. 42 registro. 2.021.330 desistimiento de la acción laboral en el procedimiento burocrático. No requiere la ratificación del poder dante ni del mandatario legalmente facultado para ello, Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. 43 registro. 2.021.329 demanda en el juicio laboral burocrático en el estado de Jalisco. Formas que conlleva la ratificación de su aclaración, modificación sustancial o ampliación. Interpretación de los artículos 128 a 132 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios y aplicación supletoria de los artículos 685 y 687 de la Ley Federal del Trabajo. 44 registro. 2.021.328 créditos preferentes. Se consideran así los pagos de vacaciones y prima de antigüedad en favor de los trabajadores, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción 23, de la Constitución Federal y 113 de la Ley Federal del Trabajo. 45 registro. 2.021.327 contrato de seguro de gastos médicos. Cuando no existe un medicamento específico para tratar al asegurado y el recetado por su médico tratante es patente y autorizado para tratar una enfermedad de origen similar a la suya, dicha situación no puede generar la procedencia de la cláusula de exclusión de padecimientos ni de tratamientos. 46 registro. 2.021.326 competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto por violación al derecho de petición, en el que se reclama la respuesta incongruente de la autoridad ministerial con lo solicitado, en relación con la devolución de un inmueble asegurado. Al tratarse de un acto de naturaleza positiva sin ejecución material, se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. 47 registro. 2.021.325 competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto interpuesto contra la orden de aprehensión, cuando por no haberse desahogado la audiencia constitucional, no se han impugnado los informes justificados y, por tanto, no ha desaparecido la posibilidad de que se ejecute en más de un distrito. En términos del párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo se surte a favor del juez de distrito ante quien se presente la demanda. 48 registro. 2.021.324 competencia para conocer de un hecho considerado como delito por razón de seguridad. El artículo 30, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado que la regula, aplica entre jueces de la propia entidad federativa, por lo que no puede invocarse para fincársela a uno de distinto estado. 49 registro. 2.021.323 protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes. Es improcedente la suspensión provisional que se solicite en el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. 50 registro. 2.021.322 alegatos en el amparo directo. Deben tenerse por no formulados cuando se reciban transcurrido el plazo previsto por el artículo 181 de la ley de la materia, sin que se hayan presentado en la oficina pública de comunicaciones del lugar de residencia del interesado o bien en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica. 51 registro. 2.021.321 alegatos en el juicio de amparo directo. Deben atenderse cuando la quejosa los hace valer y están encaminados a controvertir las consideraciones propuestas en el proyecto de sentencia en el que se abordan temas de control constitucional y convencional, derivada de la publicidad dada a dicho proyecto. 52 registro. 2.021.320 ofrecimiento de trabajo. Su calificativa tratándose de adultos mayores como grupo vulnerable. 53 registro. 2.021.319 acumulación de juicios en materia laboral. Cuando el juicio acumulante se inició en la vía ordinaria por reclamarse prestaciones que deben resolverse de esa forma y el acumulado en la especial, el procedimiento debe sustanciarse conforme a las reglas previstas para la primera.
al ser más garantista. Tipo tesis 54 registro. 2.021.318 acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Tiene ese carácter la resolución emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que comunica a un solicitante que no aprobó la evaluación para obtener la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.